es más discutible en función de quizás cómo quede la financiación de Cataluña y de la propia estrategia de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana se encuentra con que se da cuenta que está perdiendo muchos votos en Cataluña, que cualquier encuesta le da una baja considerable de diputados y que seguramente el hecho de compartir gobierno con Montilla en Cataluña, eso es una de las razones que explican esa baja de diputados y de votos, de perspectiva de votos y diputados de Esquerra Republicana. Y seguramente hay alguna tendencia en el interior de Esquerra que desearía salir del gobierno, pero como ese es un gobierno que básicamente está hecho contra Convergencia y Unió, el tripartito no tiene razón de ser, son proyectos completamente distintos, no hay un proyecto de gobierno para Cataluña, sino simplemente el objetivo único era que Convergencia y Unió no pudiera gobernar. Por tanto, me cuesta creer que Esquerra deje el gobierno y, por tanto, puede haber alguna esperanza de que vote los presupuestos. Pero vamos, no lo sé y, por tanto, en ese sentido no puedo emitir un juicio de valor que podría equivocarme. Presupuesto, situación económica. Señor Durán, ¿ha mentido de nuevo el gobierno en esta pasada campaña electoral sobre la situación económica de España, a tenor de lo que ha hecho nada más cerrarse las urnas? Sí, por supuesto. Fíjese, 3 casos concretos. El paro. Dijo que ya habíamos acabado la destrucción de empleo, que ya empezaba la construcción en función de unos datos que advertimos que eran coyunturales, que eran propios, por una parte, del efecto que tiene el plan que en su día Rodríguez Zapatero hizo de cara a los ayuntamientos, y en segundo lugar, que era ya el inicio del periodo vacacional y que eso siempre ha tenido históricamente un reflejo en la ocupación. 5 días o 4 días después de las elecciones, el Gobierno aprueba un cuadro macroeconómico que no simplemente asegura que va a incrementar la desocupación, el desempleo para este año, sino que además considera que en el próximo año también va a haber creación y, por tanto, destrucción de empleo. Otra consideración: durante la campaña electoral se ha hablado mucho de los brotes verdes. Yo he dicho irónicamente que el único sitio donde debe haber brotes verdes es en los jardines de la Moncloa, pero que evidentemente eso no se reflejaba en la economía. La prueba de ello es que 5 días después de las elecciones, una vez ya pasadas las urnas y por tanto cuando el votante ya no tenía el impacto negativo, es de que el gobierno sale y nos recuerda que este año la economía va a decrecer un 3,6%, pero que el próximo año va a seguir decreciendo. El presidente del gobierno también dijo durante la campaña electoral que la recuperación de la economía iba a producirse el 2010. También estas mismas cifras, acabo de recordar, dichas 5 días después por parte del gobierno, ponen de relieve que también ha engañado a la ciudadanía en este tercer supuesto. ¿Y es sostenible la situación de la economía española, teniendo en cuenta que el déficit sigue creciendo, que seguimos gastando más de lo que ingresamos y que tenemos que seguir, en fin, subvencionando y financiando gente que se queda desgraciadamente en el paro, la seguridad social, las pensiones, etcétera, etcétera? ¿Esto es sostenible, este modelo? No es sostenible, ¿no? A pesar de que el presidente del gobierno anuncia, y estoy deseoso de conocer cuál es el contenido de ese proyecto de ley de economía sostenible o de economía verde, como la bautizara en su día. No, y no lo es porque sencillamente el gobierno no está haciendo sus deberes. En primer lugar, el gobierno hasta la semana pasada nunca ha hecho un diagnóstico cierto de la economía. Intentó ocultar la crisis en la anterior campaña electoral y la ocultó durante meses después incluso de haberse celebrado las elecciones. Nunca, como acabo de recordar, ha hecho un diagnóstico, excepto el que hizo en el Consejo de Ministros de la semana pasada, una vez pasadas las elecciones europeas. Nunca ha presentado hasta la fecha un plan de choque que contemple medidas a corto plazo y que contemple también medidas estructurales, entre ellas la reforma del sector energético. Es más, está poniéndose de relieve que el presidente del Gobierno se resiste a hablar, ni tan siquiera hablar, de la energía nuclear. Se está poniendo de relieve que el Gobierno no quiere ni tan siquiera hablar de una reforma laboral, cuando en cambio se está destruyendo empleo. En el último año se han creado 77.000 puestos de trabajo permanentes, fijos, pero se han destruido 1.032.000 puestos de trabajo temporales, la mayoría de ellos de gente joven. Por tanto, son los que más sufren esa destrucción de empleo. Y el Gobierno debería arbitrar medidas que realmente lleguen especialmente a la pequeña y mediana empresa y al trabajador autónomo. Y no lo está haciendo. La liquidez no llega a esas empresas. Las líneas de crédito abiertas en el ICO, que por cierto no se van a agotar porque no funcionan, porque no llega, porque hay un exceso de burocracia y no está capacitado el ICO, aparte de otros inconvenientes, y consecuentemente no llega ese dinero, y cuando no llega dinero a las empresas no hay oxígeno para el funcionamiento del circulante de la empresa y ésta se ve obligado a cerrar. Por tanto, el Gobierno no está haciendo las cosas como debiera hacer. Al final se suben los impuestos, ha empezado a subirse las gasolinas, gasóleos, tabaco, y después vendrán más impuestos. Pero me gustaría que me diera usted su opinión sobre la forma en que las vicepresidentas, en este caso, Fernández de la Vega y Elena Salgado, justificaron estas subidas de impuestos. Las primeras subidas, luego vendrán otras.
El pasado viernes, el Gobierno de España anunció la subida de carburantes y tabaco, y lo hizo para, entre otras cuestiones, poder destinar 400 millones de euros más a la atención a la dependencia. Incrementos en los impuestos sobre los hidrocarburos y en los impuestos sobre las labores del tabaco. Pudiera darse el caso de que este incremento en los impuestos condujera a un menor consumo de gasolina y eso contribuiría también a la reducción de las emisiones y, por tanto, a una economía más sostenible. Y en el caso en el que no fuera así, o si no fuera totalmente así, pues contribuiría a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y en el caso del tabaco, en el supuesto en el que el consumo no se redujera, cuestión que, como saben, también sería de nuestro interés, puesto que protegeríamos la salud y evitaríamos enfermedades, pero en el supuesto en el que no se redujeran, el efecto recaudatorio sería de 1.220 millones de euros anuales. ¿Qué le parece la forma en que justifica la señora Salgado esta subida de impuestos? ¿No es insultante? Bueno, yo creo que esta subida estaba cantada. De hecho, el Gobierno ya pretendió subir el impuesto sobre el tabaco hace unos meses, concretamente le diré, porque era la fecha de mi aniversario, el 27 de marzo, que era viernes, y por tanto en el Consejo de Ministros del 27 de marzo. Nosotros nos opusimos y después cambió la fórmula de la subida de ese impuesto. Es evidente que ante el gasto que se dispara como consecuencia de necesidades que provoca la crisis, había que subir algún impuesto. A mi juicio, habría que rebajar otros. Habría que rebajar, por ejemplo, el impuesto de renta de personas físicas que afecte a las clases medias especialmente, ¿no? Y en cambio no se hace. Por otra parte, también, respecto a esa subida de impuestos, en la medida que no ha tocado el gasóleo profesional, pues hay que tener en ese concreto aspecto como positivo, porque de haber tocado el gasóleo profesional estaríamos en estos momentos afectando toda la subida de impuestos de carburantes al sector del transporte y por tanto los servicios públicos, etcétera, ¿no? Por tanto, la subida de impuestos era descaradamente perceptible y otra cosa distinta es la presentación y el lenguaje que se utiliza para justificar la misma. Bueno, ya no vendrán más impuestos, desgraciadamente. Estoy convencido de que va a haber más subidas de impuestos, sí. Señor Duran Lleida, vamos a ver. Esta tarde el Congreso ha rechazado por amplia mayoría posponer la reforma del aborto. La nueva ley se había pedido por parte de Unión del Pueblo Navarro, había presentado una moción para que esta ley se paralizara, se pospusiera su tramitación a la espera de conseguir un consenso básico, teniendo en cuenta que es un asunto delicado, un asunto muy importante. Y al final, con los votos a favor del Partido Socialista, del Partido Nacionalista Vasco, de Esquerra Republicana de Cataluña, de Izquierda Unida, de Iniciativa de Cataluña Verds y más la abstención, fíjese usted, de Celia Villalobos, del Partido Popular, y de Rosa Díez, de Unión Progreso y Democracia, esta moción no ha salido adelante. Solo han votado a favor el Partido Popular y parte de su grupo, de Convergencia y Unión, la gente de Unión. No, la gente de Unión ha votado a favor, exacto, sí, perdón. Sí, a favor de la moción, de que se paralice. Sí, por supuesto, y va a votar en contra del proyecto de ley cuando llegue el momento, y 2 diputados de 6 de Convergencia lo han hecho en sentido contrario, ¿no? Y los otros 4 lo han hecho en el mismo sentido que Unión Democrática de Cataluña. Este es un debate completamente innecesario, no había una demanda social para modificar la ley de aborto. Si algo había que hacer, en cualquier caso, es corregir los fraudes que existían en la aplicación de la legislación vigente en materia de aborto, y ya no le digo en lo que hace referencia a permitir el aborto a chicas, a mujeres de 16 a 18 años sin intervención de los padres. Esa ya no es una cuestión de aborto sí o aborto no, es simplemente una cuestión de cómo entiende el gobierno la familia y de cómo entiende que yo como padre no simplemente tengo deberes respecto a mis hijos, sino que tengo derechos y que tengo la obligación además de ejercerlos. Por tanto, nosotros nos vamos a oponer, como nos oponemos, por supuesto, a la administración de la pastilla del día después, sin prescripción médica y sin consulta en el caso de 16-18 años de los padres. No tiene sentido en una sociedad que, si usted quiere grabar las imágenes y la conversación con una persona de 16-18 años, tendrá que pedir permiso a los padres, y en cambio se pueda libremente acudir a una farmacia y suministrarle a esta persona la pastilla, o pueda simplemente acudir a una clínica y abortar. Por tanto, nosotros discrepamos profundamente, y detrás no simplemente está el debate sobre el aborto, reitero, hay un debate sobre el concepto de familia, hay un debate sobre el concepto de valores, y este es un partido, el Partido Socialista,